Muy buenos días, estimados estudiantes. Iniciamos con la actividad del día. Tenemos como tema origen de la racionalidad. Trabajaremos la destreza de escribir y categorizar el alcance de la idea del ser humano como animal político en función de su necesidad de vivir en sociedad. Al tratar este tema, los estudiantes tendrán capacidad de analizar el origen del pensamiento filosófico como crítica al pensamiento mítico como la búsqueda del orden y la armonía, y como esfuerzo para explicar los fenómenos sociales y naturales, a partir de la reflexión en torno a problemas concretos y la elaboración de preguntas complejas en función de ensayar respuestas significativas. El origen de la racionalidad. Trataremos los subtemas la mitología, del mito al logos, qué origina la filosofía, definiciones de filosofía y la filosofía como ciencia. La racionalidad es una virtud presente en todos los seres vivos. Es aquella que tiene el ser de utilizar su razón o instinto para determinar en una situación qué es lo mejor, qué es lo más lógico o qué es lo que más adecuadamente se adapta a sus necesidades. La mitología. Desde que aparece la hominización, los humanos desarrollaron la conciencia de sí mismos y la capacidad de preguntarse por el origen de cuanto lo rodea. Muchos han sido los tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Los mitos son el primero de ellos. Varios siglos antes de la era cristiana, los mitos constituyeron las primeras grandes producciones escritas que recogían milenarias tradiciones sobre el origen del mundo, del hombre y de las civilizaciones, mesopotámicos, hebreos y griegos, además de otros pueblos orientales, explicaban a través de sus religiones cómo los dioses crearon o pusieron orden en el universo. Por tanto, preguntas sobre el sentido de la existencia humana o de la moral eran contestadas en las epopeyas de Homero. Hominización, encontramos la primera palabrita nueva. Hominización es el conjunto de etapas que componen el desarrollo evolutivo de la especie humana. Del mito al logos. A partir del siglo 100 a.C., algunos sabios, los más célebres de ellos como Anaximandro, empezaron a trascender las respuestas mitológicas en las cuales se basaba la religión. Comenzaron a buscar explicaciones en el discurso racional y a no limitarse a la mitología. Este paso del mito al logos se lo puede ubicar geográficamente en Asia Menor, porque en ese lugar había o se prestaban las siguientes condiciones. Existía libertad religiosa, ambiente cosmopolita, confección de los primeros mapas, elaboración de leyes, ocio, entre otros. Nos referimos a la libertad religiosa como el politeísmo griego no era dogmático, entonces podía o se decía que existía la libertad de pensamiento. En esta ciudad de Ionia era una especie de encrucijada cultural en la que se encontraban las más diversas ideas antiguas, tanto de Oriente como de Occidente. Fue un lugar caracterizado para la apertura mental. Los cartógrafos se dieron cuenta de que los sitios descritos en las epopeyas no siempre se correspondían con la realidad. Es así como inician las confecciones de los primeros mapas. Los reyes veían cada vez más insuficientes los mitos para regular la vida pública y privada. Entonces se decide la elaboración de leyes. El hecho de que las sociedades antiguas, en especial la griega, fuesen esclavistas, permitió a ciertas clases adineradas dedicarse al estudio y a la elaboración de ideas. Es así como gozamos del ocio. ¿Qué origina la filosofía? Si por una parte la filosofía como proceso cultural comenzó en la antigua Grecia, por otra, la filosofía como necesidad intelectual tiene su origen en tres factores clasificados de la siguiente manera: asombro, duda y situaciones límites. Tanto para Platón como para Aristóteles, no hay filosofar sin asombro.
el primero pone en boca de Sócrates que la admiración es lo propio del filósofo, y la filosofía comienza con la admiración, mientras el segundo escribió que la admiración impulsó a los primeros pensadores a especulaciones filosóficas. Admiración se ha de entender en este caso como una actitud de asombro y extrañeza ante la existencia. Del asombro necesariamente surge la duda, ya que queremos conocer y conocer bien. De modo que el asombro no lleva sino a despertar un deseo por conocer, pero no un conocer superficial, sino radical, basado en el cuestionamiento, dirigido a encontrar todas las respuestas posibles y más profundas. Si un filósofo puede enseñar a dudar, es René Descartes, quien planteó la duda como método filosófico. Si se puede dudar, se puede pensar. Y si se puede pensar, es porque se existe. Quien no duda no se ve impulsado a buscar las respuestas necesarias, sea para confirmar sus creencias o para descubrir la falsedad de las mismas. La más radical de todas las preguntas filosóficas es ¿por qué?, en especial cuando se refiere al sentido de la vida. Las situaciones límites son aquellas permanentes en la vida, que no varían y que definen nuestra existencia. La angustia ante la muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la lucha por la libertad, la injusticia, el odio, son todas estas situaciones ineludibles que generan reflexión filosófica y que además repercuten en los actos humanos. De modo que, contrario a la opinión común, la filosofía es una reflexión sobre la vida y para la vida, una teorización sobre los principios de cuanto anhelamos conocer y que para nada es ajeno a nuestra existencia concreta y cotidiana. Al hablar de definiciones de filosofía, atendiendo a la etimología de la palabra, la filosofía es el amor a la sabiduría, que proviene del griego philo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. El filósofo, pues, es el amante de la sabiduría. Esta definición se refiere, en primer lugar, a una actitud. Todos los humanos pueden ser filósofos, porque desean saber conocer, pero no todos llegan a serlo, porque no todos se dedican a buscar la verdad de las cosas, más allá de lo aparente. Por otra parte, la sabiduría consiste en encontrar la verdad. ¿Pero existe esta o es igual para todos? Como no es posible dar una sola respuesta a esas cuestiones, la filosofía, además de ser una actitud, es también un modo de vida. Es filósofo quien se consagra a la búsqueda de la verdad, indistintamente de que la haya. Como podemos ver, existen diversas definiciones de filosofía. Para Aristóteles, la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Para Séneca, la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir. Para Maritain, la filosofía es el conocimiento científico que, mediante la luz natural de la razón, considera las primeras causas o las razones más elevadas de las cosas. Y para Hegel, la filosofía es la ciencia de lo absoluto. La filosofía como ciencia. Si analizamos las anteriores definiciones y las hechas por muchos otros pensadores, podemos definir que la filosofía es el afán de saber, una búsqueda de las causas de la realidad mediante la razón, una actividad que tiende a comprender la totalidad de experiencias humanas. Nos encontramos pues con el hecho de que la filosofía es, de acuerdo con la definición de Aristóteles, ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de causas de todo. Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es ciencia en el modo más perfecto, pues busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares buscan causas próximas de objetos parciales de la realidad, como los elementos, las plantas, los animales, entre otros. Por otra parte, históricamente hablando, lo que hoy conocemos como ciencia fueron disciplinas que en la antigüedad
formaron parte de la filosofía, de la sabiduría total. Entre las ciencias particulares y la filosofía existe una diferencia. Las ciencias particulares estudian aspectos concretos de la realidad. Buscan las causas próximas. Las ciencias prácticas utilizan el saber para practicarlo. Y las ciencias teóricas buscan saber. Mientras que la filosofía estudia la realidad como un todo. Busca las causas primeras o últimas y su método siempre va a ser la razón. Entonces, si podemos analizar la diferencia entre mito y logos, es que el primero son narraciones de tradición oral y escritas, que han servido a los pueblos para dar una explicación a un hecho o un fenómeno. Y el segundo es el conocimiento que se adquiere a través de la razón. Bien, estimados estudiantes, una vez revisado el tema, vamos a resolver las siguientes interrogantes. Primera actividad. ¿Cuál es el significado etimológico del término filosofía? Recordemos que está conformado por dos términos griegos. Segundo, ¿qué es sabiduría? ¿Será que todos los seres humanos somos sabios? Tercero, escriba un análisis mínimo 10 líneas sobre la diferencia entre mito y logos. Sabemos que el primero son narraciones. Bien, recuerden archivar sus actividades en el portafolio y seguidamente enviar evidencias al docente. Muchas gracias.